Buenas tardes a todos, estimados alumnos, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Ahora prendo mi cámara. Denme un minutito. Bien, chicos, ahora sí creo que sí se me puede ver porque no se me veía bien, se me veía oscura, se me veía negra la cámara. Ya, ahora sí, ¿me ven con más claridad? Sí, Miss, buenas Vamos tardes. ingresando. Buenas tardes, chicos, buenas tardes, gracias. Bien, entonces, a ver, seguimos admitiendo a sus compañeros. Están ingresando y ya actualicé eh, la plataforma y ustedes creo que ya pueden ver que ya están las actividades, ya están también las diapositivas, los PPTs, perdón, PDFs, porque los he convertido a PDFs de lo que es esta primera semana. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda, no duden en poderla comunicar, ¿no? Ya sea por el chat o ya sea de manera oral. Bien, entonces iniciamos con nuestra clase el día de hoy. Yo te quiero mucho, yo mucho. Yo no he trabajado hoy día. ¿Por dónde has ido? Porque he hecho mucho chamba, yo no voy a ir cuando hago mucho chamba. Vamos a compartir entonces nuestra sesión. Vamos a compartir. Tenemos la sesión número 2 para el día de hoy. ¿Me confirman si ya la pueden ver?
¿Sí lo pueden observar? Sí, Miss, buenas tardes, sí se ve. Sí se ve. Buenas tardes, gracias. Gracias porque me sale un mensaje aquí que no es posible que ustedes puedan verlo, pero debe ser un mensaje retrasado. Bien, chicos, entonces iniciamos nuestra clase con los objetivos, ¿verdad? Los objetivos. Chicos, no sé qué le está pasando el Zoom, pero está un poco raro, ya no lo veo. Mejor, o sea, están sus ventanitas, pero está como que medio distorsionado, no sé por qué. Ya, espero que ahora sí lo puedan ver bien. Y vamos con los objetivos, que es definir la investigación científica, sus tipos, sus funciones y etapas. Miren, qué interesante. ¿Recuerdan que vimos ayer? Vimos lo que era ciencia, técnica y tecnología. También vimos todos los tipos de tecnología que hoy existen, ¿no? Gracias a la ciencia y a la innovación, y vimos también cómo esos tipos se aplican a diferentes ciencias, esos tipos de investigación que ayudan a que podamos conocer más acerca de los misterios que aún no se han resuelto, tanto en aspectos científicos y técnicos, pero que hoy en día se utilizan mucho, ¿no? Sobre todo en esta época en la que vivimos, tan tecnológica, en la que hay nuevas invenciones, hay nuevas eh, innovaciones, y de los cuales pues es de gran beneficio, ¿no? Y no podemos ignorar. También distinguir la importancia de los tipos de investigación. Vamos a ver qué tipos de investigación existen y por qué son importantes. Y por último, valorar la importancia de la investigación científica, ¿no? Porque debemos de valorar la investigación científica, porque es importante, es la pregunta del foro, chicos. Esa es la pregunta del foro que vamos el día de hoy a responder. Chicos, por favor, su audio. Chicos, no es necesario que yo esté apagando su audio, ¿sí? Si se abre, otra vez abrió el audio de su compañera y se filtra todo lo que se está diciendo. Bueno, bien, ahora sí, vamos a ver la definición de la investigación científica. A ver, ¿a quién le gustaría leer, por favor? Lisbeth, levantaste la manito. Adelante. Ya, Miss. La investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de éste. Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de investigación científica, hablamos de un proceso ordenado, ¿no? Tiene que ser un proceso ordenado. No puede ser un proceso que, supongamos, ¿no? Sabemos que al final, después de haber revisado todo el marco teórico, vamos a obtener, vamos a procesar esta información. No podemos pasarnos por alto, ¿no? Él también crear una hipótesis, es parte, ¿no? De este proceso sistemático, ¿no? No podemos obviar ciertos puntos de la investigación científica. Entonces, una vez que vamos investigando, vamos encontrando información que se vuelve criterios, ¿no? Que se persiguen en el estudio, análisis e indagación. Entonces, con el objetivo subsecuente de aumentar o ampliar o desarrollar este conocimiento, ¿no? Y es así como que hay muchísima información que todavía se sigue estudiando, todavía no se han hallado respuestas definitivas a muchos de los eh, diferentes incógnitas, necesidades, problemas de investigación. Todavía se sigue en ese proceso, ¿no? Muchos también, esos procesos han sido mucho más rápidos, han tenido ya diferentes soluciones y una vez que ya se ha dado, eh, digamos así, el producto, ya vemos cómo en el tiempo también lo van sustituyendo otros, ¿no? Entonces, este es como un círculo creciente, ¿no? Se investiga, se tiene un nuevo producto,
se innova, ¿no? La innovación es parte importante, y luego otra vez el conocimiento, la investigación, y todo esto es un proceso cíclico, sistemático, en el cual vemos que vamos avanzando, ¿no? No solamente en la ciencia, sino también en la tecnología. ¿Cuáles son los tipos de investigación científica? Tenemos la histórica, tenemos la documental, la descriptiva, la correlacional, la explicativa, estudio de casos, seccional, longitudinal y experimental. A ver, vamos a leer cada una de estas y cuál es su significado de estos tipos de investigación. A ver, ¿a quién más le gustaría participar? Silvia, levantaste la manito. Ya van dos, ¿ah? Lisbeth y Silvia, chicos. A ver, estoy anotando acá. Adelante, Silvia. Tipos de investigación científica. Clasificación. Tipos de investigación. Histórica. Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente. Documental. Analiza información escrita sobre el tema objetivo de estudio. Descriptiva. Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio. Correlacional. Mide el grado de relación entre las variables de la población estudiada. Explicativa. Da razones del porqué de los fenómenos. Estudio de casos. Analiza una unidad específica de un universo poblacional. Seccional. Recoge información del objeto de estudio en oportunidad única. Longitudinal. Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una misma población con el propósito de evaluar los cambios. Experimental. Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias independientes. Así es. Muy bien, gracias por ayudarnos, Silvia. Y aquí vemos, ¿no? Gracias. Ok. Tenemos diferentes tipos de investigación, ¿no? Desde la histórica. Cuando hablamos de una investigación histórica, tiene que ver con todo lo relacionado a esta información desde tiempos pasados y cómo se relaciona con otros en el presente, ¿no? Es importante saber que este tipo de investigación se basa en toda la literatura que podamos encontrar, pero también tiene que ver con revisar, ¿no? En cada tiempo, ¿no? Cómo esta ha ido evolucionando, porque supongamos, ¿no? Que hablamos de una investigación que tiene que ver con el COVID, ¿no? Entonces, ¿cuáles son se dice que este era un virus que ha ido cambiando, ¿no? Que tiene una familiaridad con un virus que es muy parecido a los sarcomas, ¿no? Por eso tiene unas características en común, pero no tiene, vamos a decir, no tiene el mismo comportamiento, ¿no? No tiene la misma forma de otros virus en cuanto a cómo ésta se propaga, ¿no? Porque el COVID era altamente contagiante, ¿no? Entonces, supongamos que vamos a hacer una investigación al respecto, ¿no? Entonces tenemos que basarnos en toda esta información. Para eso los científicos han tenido que revisar desde tiempos antiguos, ¿no? Cómo es que se presentó un virus, una epidemia, una pandemia. Y se llegó a la conclusión que en el año 1920, no sé si ustedes habían escuchado al respecto, el mundo tuvo una pandemia. ¿Habían escuchado eso antes? Sí, Miss, de la cólera. No, el cólera es de los años 80, 90. Estamos hablando del año 1920, o sea,
muchos años atrás. Se le llamó la gripe española y fue una gran pandemia también. Y las personas también usaban mascarillas, barbijo le decían en esos tiempos. Pero bueno, se llegó a la conclusión de que no tenía nada que ver con el coronavirus. El coronavirus era algo que no tenía similitud con lo que, pero también era grave y era mortal ese virus en esos tiempos. Se llegó a la conclusión, según los datos históricos, que este virus, y científicos, ¿no? Este virus inicialmente se encontraba en aquellos animales que estaban en esta ciudad de Wuhan, y este virus fue mutando y pasó al ser humano, ¿no? Porque en Wuhan comen muchos animales, no solamente los, digamos, entre los comunes, ¿no? Comen animales, entre comillas, extraños. Y uno de estos, pues, los murciélagos, por ejemplo, eran portadores de COVID. Y fue mutando el ser humano y como era un virus que se comportaba de una manera muy agresiva y altamente contagiante, fue un virus que hizo que toda una ciudad se contagiara, y no solamente toda una ciudad, sino todo el mundo se contagiara de COVID, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de investigación histórica. La documental, ¿cuál es su principal característica? Como su mismo nombre lo dice, profesora, analiza documentos escritos acerca del tema de lo que se Ya, está investigando. ya, ok. Como dice, analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio. Quiere decir que nos basamos en investigaciones que ya se han realizado, pero estas investigaciones tienen que estar fundamentadas, certificadas, para que se pueda volver un documento. ¿No? Es como decir, ustedes seguramente en el futuro van a poder hacer un trabajo final, una tesis, algo así. Por lo general se pide cuando ya se está culminando una carrera. Y en esta tesis te piden, ¿no? Información que la puedas comprobar. Por ejemplo, si yo voy a dar datos estadísticos, ¿cuál va a ser mi mayor referente? El INEGI. Por ejemplo, si quiero hablar de población, si quiero hablar de censos, de cuántos habitantes existen, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños. Entonces, todo esto tiene que estar fundamentado, ¿no? Tiene que haber conocimientos. Por ejemplo, si en esta investigación yo quiero hablar de un científico, tengo que hablar y tengo que fundamentar mis respuestas, ¿no? Basadas en teorías, y todo esto debidamente documentado, ¿no? Entonces, es aquella investigación que se basa, como dice aquí, en analizar información que está escrita sobre el tema, pero que está comprobada, fundamentada, y que a partir de ella podemos observar, ¿no? Y tener propios criterios. La descriptiva señala rasgos, cualidades, atributos de una población objeto de estudio. Describe a la población como es, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos que describir, hablando de la pandemia, como es un ejemplo que fácilmente lo podemos relacionar, ¿no? ¿Cuál era la diferencia del virus o el comportamiento del virus con respecto a los niños y con respecto a los adultos mayores? Los niños eran asintomáticos, Miss, y los mayores tenían síntomas. Ya, bueno, también habían personas con un sistema inmunológico increíble y ellos también eran asintomáticos, pero las estadísticas mostraban que el 0.11% eh, este virus causa daños en los niños y que la mayor cantidad de personas que tenían
graves consecuencias a causa del virus eran los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿no? O lamentablemente, por ejemplo, la suegra de mi hermana, una mujer linda, hermosa, una gran madre, una gran abuelita, llena de vitalidad, se iba al gimnasio, tenía su grupo de amigas, tenía toda una vida social muy bonita, ¿no? Muy carismática, siempre todos los cumpleaños de los nietos, súper pilas. A mí me encanta, ella decía, cuando tenga su edad, bueno, relativamente joven, ¿no? Tenía 60 años. A mí me gustaría ser como ella, tan dinámica, con tanta vitalidad. Le dio el coronavirus, ¿no? Y cayó, estuvo muy enferma y después se enfermaron también su hijo, que estaba de visita, bueno, mejor dicho, dejó de trabajar, ¿no? Para venir a cuidar a sus padres, se enfermó su esposo, todos cayeron en cama, pero lamentablemente le comenzó a bajar la saturación a la suegra de mi hermana y falleció, así, en 2, 3 días. Después de que un mes antes, probablemente en enero, que es cumpleaños de mi sobrinita, la había visto tan bien, tan alegre, tan feliz. Para marzo, ella ya había fallecido, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿no? El virus, ¿no? ¿Cómo se comporta? ¿No? Qué difícil, ¿no? Que pudiera entrar en un organismo en el cual es muy difícil recuperarse, ¿no? Me acuerdo que mi hermana me contaba que contrataron 2 enfermeras, ¿no? Una que la veía de día y otra de noche. Y todo lo que le hacía, se trepaba encima de la cama y le hacía masajes, pero no pudo resistirlo, ¿no? Y falleció. Entonces, lamentablemente, este virus tenía ese comportamiento, ¿no? En los adultos mayores sí había un gran porcentaje de mortandad, pero en los niños era muy raro encontrar un niño que tuviese muerte por COVID, ¿no? Entonces, miren, ahí hay otra forma de hacer este tipo de investigación, ¿no? Según las cualidades o atributos de la población objeto de estudio. Correlacional, que tiene que ver la investigación correlacional. Dice, mide el grado de relación entre las variables de la población estudiada. Entonces, vamos a comparar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Perú y en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué diferencias existen? Dicho sea de paso, en Estados Unidos las muertes fueron bastante altas, más que muchos países del mundo. ¿Pero por qué? ¿No? Mientras que acá en Perú, el presidente decía, hey, aquí salen los hombres un día y las mujeres otro día. En Estados Unidos, si quieres salir, sales, tu responsabilidad, ¿no? Y la gente no creía, no usaba mascarillas, ¿no? Levantaste la mano, Luis. Me parece que fue Luis o otro compañero. ¿Me puede volver a levantar la manito que ya no la veo? Ah, Juana. Sí, perdón, Juana. Sí, Miss, lo que estaba diciendo con otro país, el de Estados Unidos, con Perú, la diferencia creo que es porque ellos más consumen Ujú. grasa, son más obesos y acá al menos la actividad es, como se dice, de trabajo más día a día, ¿no? Pero de allá es como más sedentarismo hay allá en otros países. Y yo pienso eso. Sí, terriblemente. A mí me impactó muchísimo lo que ocurrió en España. España es el país número 1 en muertes por COVID, porque ya es como, aquí es un poco chistoso, ¿no? Porque somos, digamos, los más rebeldes a veces, y nos tienen que poner límites, ¿no? Y el presidente dijo, no salen, ¿no? El que sale, se lo llevan a la comisaría, ¿no? Salió la Fuerza Armada, salió la Marina a las calles, todos los negocios cerraron. Así fue acá, ¿no? El confinamiento fue una semana, después 15 días, después casi un mes, que tales días salían los hombres, que tales días salían las mujeres, ¿no? O sea, si alguien se pone a investigar cómo fue en Perú, ¿no? Podría darse cuenta que en comparación a otros países, nosotros teníamos muchas restricciones, demasiadas restricciones.
Mi hermano viajó a Estados Unidos y también me lo pudo corroborar. Él viajó a Estados Unidos porque pensó que la vacuna iba a demorar años. Todavía para el 2023, 2024 íbamos a tener la vacuna. Entonces mi hermano como tenía las posibilidades de viajar a Estados Unidos, se fue a Estados Unidos. Y él acá, si veía una persona sin mascarilla en la calle, le decía, oye, ponte mascarilla. ¿No es que me puedes contagiar del COVID? Así, esa actitud tenía. Siempre estaba con su alcohol, rociando por todos lados alcohol. ¿Qué es Navidad? No, yo no asisto a esa reunión de Navidad, me contagié del COVID, ¿no? O sea, no quería saber nada. Temía contagiarse. Cuando se fue a Estados Unidos, la gente le decía, ¿qué? Ponte mascarilla. A ver, oblígame a ponerme una mascarilla, una actitud diferente, ¿no? La gente abría sus tiendas, nadie venía a cerrárselas, ¿no? Ningún presidente hizo un decreto supremo, ni nada. Entonces, ahí cuando ya comenzaron a ver que el virus estaba avanzando y que las muertes eran cada vez mayor, sí, ahí sí muchos se asustaron y ya comenzaron por cuenta propia. Pero si comparamos Perú con otros países, definitivamente nosotros estábamos mucho más restringidos, ¿no? Y era por la cultura también, ¿no? La cultura que nosotros teníamos, mientras en otros países la vida era como, ¿qué? Morirte, muérete, ¿no? Como es tu responsabilidad, una cosa así, ¿no? Entonces vemos el tipo de investigación que se puede hacer, ¿no? Dependiendo también la población estudiada, ¿no? Eso es también importante, ¿no? Porque, digamos, si no hubiera sido por Estados Unidos, por Rusia, si no hubiera sido por el Reino Unido, ¿no? Que también ellos trabajaron muchísimo por encontrar una cura, para nosotros hubiera demorado muchísimo y no lo hubiéramos podido soportar, ¿no? Económicamente nuestro país no estaba ni económico, ni en salud, ni en educación, no había un respaldo, ¿no? Imagínense, nos agarró de improviso. En otros países la situación se podía sostener, pero en nuestro país no. Y gracias a esos países que eran más avanzados en tecnología, en economía y en todo, ¿no? Se pudo traer la vacuna para desacelerar los contagios. Pero podemos darnos cuenta, ¿no? Todos los hospitales saturados, no te recibían por un accidente, no te recibían. Lo único que te recibían si tenías COVID. Los niños en el colegio ya no aguantaban más las clases ahí a distancia, ¿no? Las personas tampoco tenían que salir a trabajar. Ahí nos dimos cuenta del gran porcentaje de las personas que trabajaban de manera independiente, ¿no? ¿Cuál era su trabajo? Muchas veces ser ambulantes, tener negocios informales. Y si esas personas no salían a trabajar en el día a día, no tenían el sustento para llevar a sus hogares, ¿no? Entonces vemos que la pandemia realmente afectó en todo sentido. Entonces, comparando toda esta situación, podemos obtener resultados que nos ayuden a entender, ¿no? Por qué era tan necesario que pudiéramos tener una solución que terminara con los contagios. Ahora, la Organización Mundial de la Salud no le ha dado fin a la pandemia, ¿ah? Mucho ojo con eso. No ha sido declarado todavía el fin de la pandemia. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que no ha sido declarado el fin de la pandemia? Porque el virus todavía sigue, ¿verdad? El virus no se ha ido, el virus todavía está mutando, ¿no? Está mutando. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Tengo una amiga que se fue a Estados Unidos, comenzó a dolerle muchísimo la clavícula. Este huesito que está aquí, como que debajo de nuestro cuello, y de pronto comenzó a tener mucha inapetencia, dolor de cabeza, y dijo, ¿qué me está pasando? Felizmente que había comprado un viaje a Estados Unidos un poquito largo, ¿no?
de 3 semanas. Pero como ya dice, una semana fue terrible porque comenzó a sentirse mal, fue con su seguro de viajes, ¿no? Fue a uno de los hospitales ahí en Estados Unidos y le dijeron, a ver, vamos a sacarte una prueba de COVID. Y ella dijo, bueno, será de rutina, ¿no? Seguramente, no sé, me siento mal porque comí algo que me hizo daño o no sé, tengo alguna enfermedad que está por descubrirse. Y cuando, cuando está en el hospital le dan el resultado, tiene COVID, una variante que había desarrollado del COVID. ¿Y qué hicieron? La mandaron a un hotel una semana. Bueno, los gastos corrían por su seguro médico porque, bueno, así es, ¿no? Me dijo una semana en un hotel encerrada, aislada, para no contagiar a otros. Y ya, bueno, terminó mi semana, ya me quedan más que 2 semanas para disfrutar, para ver a mi familia. Pero miren, en otros países es así, ¿no? Aquí si te enfermas de COVID te mandan a tu casa 5 días máximo, si sales positivo, ¿no? Tienes que tener tu prueba donde diga que has salido positivo. Y ya, ¿no? Ya te reincorporas normal al trabajo. Entonces, miren cómo es, ¿no? En qué grado podemos determinar que la pandemia todavía no ha terminado y el por qué. Ahora, en Perú seguramente hay muchos casos más, ¿no? Es por eso también se pide a las personas que tengan las dosis que les corresponden, ¿no? Para que tengan todos los refuerzos. Creo que ahora va por la quinta dosis o ya están por la sexta. Yo me quedé en la quinta. Chicos, ¿me están La escuchando? tercera. En la tercera ya estoy. En la tercera, Natalie. Bueno, siempre hay campañas de vacunación, ¿no? Porque justamente ahorita igual siguen pidiendo en algunos trabajos este carnet si tienen las dosis completas. Pensé que ya no. Funciones de la investigación científica. ¿Cuáles son las funciones? A ver, ¿quién me ayudaría a leer, por favor? Karina, me levantaste la manito. Funciones de investigación científica. 1. Producir nuevos conocimientos, teorías, leyes, principios y categorías que describan, expliquen, definan y predigan los hechos de la realidad. Descubrimientos de la realidad, así como nuevas relaciones entre ellos. Otro, resolver problemas trascendentales que afectan a un determinado sector de la población. Otra función es nuevos sistemas de tratamiento aplicativo y teórico para situaciones problemáticas de la realidad social y natural. Gracias. Así es, ¿no? Miren, de hecho que toda investigación va a traer nuevos conocimientos, lo va a reforzar, va a tener nuevas leyes, ¿no? Como les dije, con la penicilina, les puse el ejemplo el día de ayer, ¿no? ¿Qué pasó con la penicilina? Primero fue para detectar las bacterias que estaban atacando, ¿no? La persona, pero después se han encontrado otro tipo de antibióticos que han podido ayudar a infecciones en otras partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, de una infección a la garganta, por lo general, ¿qué antibiótico te manda? Amoxicilina, ¿no? Si tienes otro tipo de infección, otro tipo de antibiótico, ¿no? Entonces ha sido como mucho más específico, ¿no? A raíz de la investigación se han descubierto nuevas formas de poder implementar nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, ¿no? Etcétera. Descubrimiento de la realidad y cómo se relaciona entre ellos, resolver problemas trascendentales que afectan a un determinado sector de la población, como mencionó su compañera, ¿no? Entonces, todo esto nos permite entender, ¿no? ¿Cuál es la función de la investigación científica? También para resolver problemas de la realidad social y natural, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos ahora una ecografía 7D? Un adelanto científico, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no se podía ver las ecografías a colores, antes las ecografías no se permitían, ¿no? Por
no se permitía ver, no tenía otras herramientas, y hoy en día la ecografía 7D pues se ve nítido, se puede ver, ¿no? Cómo es el bebé por dentro. Se han hecho operaciones hasta intrauterinas, y eso ha sido algo muy bueno, ¿no? Bien, chicos, vamos a ver un videíto, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ver un videíto de lo que es la investigación científica. Miss, no se le escucha. Ya, ahora sí, estaba buscando el videíto. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, Miss. Ah, ya, gracias por avisarme. Ya está. A ver, vamos a compartir este videíto de la importancia de la investigación científica. Del 14 al 17 de marzo en Arena 1 de la Costa Verde en San Miguel. Vuelve la Feria Inmobiliaria. Finalmente, veamos algunos ejemplos de investigación científica. Los trabajos de Louis Pasteur. Louis Pasteur es el mejor ejemplo de cómo la investigación científica se inicia con un suceso meticulosamente observado y prospera hasta llegar a la formulación de teorías y leyes. Este investigador logró comprobar, mediante la investigación científica, que los microorganismos se multiplican. Para demostrarlo, Pasteur empleó frascos de cuello de cisne. Estos envases de vidrio tienen la parte superior muy alargada y en forma de S, lo que permite la entrada de aire pero impide el paso del polvo y otras partículas del ambiente. Luego, llenó con caldo de carne 2 envases, uno con cuello de cisne y otro con el cuello corto. Posteriormente hirvió ambos frascos para eliminar los microorganismos presentes en los caldos. Al cabo de un tiempo, Pasteur observó que el caldo colocado en el envase con forma de S permanecía intacto, mientras que el contenido en el envase con cuello corto se descompuso fácilmente. De esta forma, Pasteur logró demostrar que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo y que la descomposición del caldo en el envase con cuello corto se produjo por microorganismos que se encontraban en el ambiente. El descubrimiento de la estructura del ADN. Uno de los ejemplos más llamativos sobre la aplicación de la investigación científica es el descubrimiento de la estructura del ADN. Este hallazgo fue realizado por James Watson y Francis Crick. El ADN es una molécula que se encuentra en el núcleo de las células y es portadora de la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Sin embargo, para la época de Watson y Crick se desconocía la estructura de esta molécula. Los investigadores se plantearon una pregunta: ¿cuál es la estructura del ADN? Ellos conocían todas las bases teóricas y experimentales sobre el tema, y las utilizaron para efectuar una serie de experimentos exhaustivos y detallados. De esta forma, sus experimentos les permitieron concluir que la estructura del ADN es semejante a una escalera en espiral que gira hacia la derecha. Tras 18 meses de trabajo, el 2 de abril de 1953, Watson y Crick publicaron su trabajo en el cual se describe detalladamente la estructura de la molécula. Bien, chicos, entonces, según lo que hemos visto hasta el momento,
¿no? A ver, ¿qué podríamos aprender de la investigación científica? A ver, ¿qué ejemplos han tenido de grandes Vamos por ello. Abre tu la publicidad del... depósito a plazo desde el app BBVA. BBVA. No puedes controlar que tu hijo juegue a las escondidas hasta tarde, en el polo todo sudado, y que encima le dé el aire. Por eso protege a tu familia. Da conocimiento a partir de la observación. Por ejemplo, Luis Pasteur, ¿no? Fue un gran científico. ¿Y qué hizo él para poder obtener un resultado? Hizo 2 experimentos. Sí, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver las características de un científico. Es que va a utilizar el método experimental. Es una de las principales, chicos, una de las principales investigaciones, la experimental. Si bien la histórica, la documental nos puede dar mucha información, pero la experimental es una también de las principales investigaciones que se hacen, ¿no? Que hacen los científicos. Entonces vamos a ver esta parte de videito que no la habíamos visto, ¿no? Y a ver, luego voy a hacer algunas preguntas. Establecimiento de hipótesis, realización de experimentos y obtención de resultados. Es decir, es un método de estudio previamente planificado que sigue una serie de pasos bien estructurados. Ejemplos de investigaciones científicas son cuando se intenta desarrollar un nuevo medicamento, investigar las características de un planeta lejano, el comportamiento de una especie animal o una investigación que descubra nuevas propiedades de una especie de planta. El primer paso de una investigación científica es la interrogante o pregunta que surge de la observación, un fenómeno o acontecimiento. Por ejemplo, ¿qué sustancias detienen el crecimiento de las bacterias en las superficies? El objetivo principal de la investigación científica es producir nuevos conocimientos. Por esta razón, la persona o investigador que realiza este tipo de investigación es creativa, tiene un pensamiento crítico y un conocimiento básico en el área que desea explorar o conocer. Veamos ahora las características de la investigación científica. Chicos, atentos a las características, ¿ah? A ver, ahora vamos a anotarlas. Es original. Por originalidad se entiende qué tan novedosa es la investigación, es decir, cuán nueva es en alguno o todos sus elementos. Por ejemplo, una investigación científica puede ser original en la orientación del problema, los materiales o equipos utilizados, el procedimiento o en los sujetos sobre los cuales se realiza la investigación. Mientras mayor sea el grado de originalidad del proyecto, más trascendencia científica puede alcanzar. En conclusión, la originalidad se refiere a los elementos novedosos o innovadores que la investigación pretende dar con sus resultados. Es objetiva. La investigación científica debe ser objetiva e imparcial para que suministre resultados válidos. Esto implica que los resultados no deben ser sesgados, es decir, no deben estar influenciados por los juicios previos del investigador ni por sus apreciaciones subjetivas. Es verificable. Las conclusiones finales obtenidas a través de la investigación científica pueden ser verificadas en cualquier momento. Es decir, la verificabilidad implica que toda investigación, junto con sus conclusiones obtenidas, pueden ser comprobadas por otro investigador o un grupo de especialistas, lo que da credibilidad a los hallazgos obtenidos. Se puede tomar el ejemplo de una investigación cuyos resultados concluyen que un tipo de sustancia, bajo ciertas condiciones, como la concentración y tiempo de exposición, logra eliminar las bacterias de una superficie metálica.
Esta investigación solo se puede considerar verificable si otro científico, bajo iguales condiciones, repite la investigación y obtiene los mismos resultados y conclusiones. Es acumulativa. La investigación científica utiliza los hallazgos de estudios previos para sustentarse. En otras palabras, los investigadores siempre utilizan estudios anteriores como base de sus propios trabajos. De esta forma, la investigación científica se constituye en una serie de hallazgos que se sustentan unos a otros. Es predictiva. Una característica es que el conocimiento obtenido a través de la investigación científica puede predecir lo que ocurrirá en un momento determinado. Por ejemplo, cuando se estudia el comportamiento en el tiempo de una población de insectos y se observa que son más abundantes durante la época de lluvias, se puede predecir en cuál estación del año el insecto incrementará su población en una región determinada. Utiliza un método sistemático. Una de las principales características de la investigación científica es la utilización de un procedimiento sistemático llamado método Muy bien, científico. chicos. Entonces, ¿cuál es una de las principales características de la investigación científica? Que debe ser original. Originalidad, Miss. Original. Original, muy bien. Verificable. Verificable y que tiene un método Eficaz. Sistemático. muy bien, excelente. Han participado como 4 o 5, muy bien. Ahora voy a revisar la grabación para anotar la participación de todos los que están participando, ¿ok? Listo, entonces tiene un método científico, es original y es verificable, ¿no? Entonces, a partir de ello nos fiamos para poder también realizar una investigación, ¿no? O para poder determinar qué tipo de investigación tenemos, ¿no? Entonces, volviendo a lo que habíamos estudiado, hay 3 principales. En el examen les va a venir una pregunta, bueno, puede ser, porque hay varias preguntas, pero una de ellas puede ser, ¿cuáles son las características, las principales tipos de investigación científica? Y ahí ustedes pueden anotar, ¿no? La descriptiva, una de ellas es la documental, ¿no? Están, como vimos a Luis Pasteur, por ejemplo, o como dijo en el video, se basan también en investigaciones de otros científicos, ¿no? A partir de ello como base. Y también la experimental, ¿ok? Pueden haber correlacional, puede haber histórica, longitudinal, pero las 3 principales son estas 3, ¿no? Que les mencioné. La documental, la experimental y la descriptiva, ¿ok? Listo, entonces vamos a compartir nuestra pantalla para volver a nuestra clase. Y ya con esto ir cerrando, ¿no? Si lo pueden ver, me sale otra vez el mensajito que no lo pueden ver. Sí se puede ver, profesora. Funciones de investigación científica. Sí se visualiza, Miss. Ajá, eso es lo que hemos visto, ¿no? Ah, ok, gracias. Listo, entonces aquí tenemos las fases de la investigación científica, ¿no? Partimos por el planteamiento de problemas, la revisión de la literatura, la definición, hasta elaborar el informe final. Luego lo vamos a ver detalladamente en otra clase. Entonces, la investigación científica busca, es la búsqueda directa de conocimientos para solucionar problemas de carácter científico. Es importante porque nos ayuda a establecer contacto con la realidad, mejorarla. El objetivo es un enunciado claro, que sea una investigación sistemática, que sea una investigación que pueda mostrar todo lo que se ha investigado de forma muy fácil de entender, ¿no? Entonces, la clasificación tenemos pura y aplicada, exploratoria, descriptiva, explicativa, documental y experimental, según sus métodos. ¿Y por qué es importante la investigación científica? Según lo que ustedes tienen ahí en el foro, ustedes responderán en base a estos criterios, ¿no? Todo conocimiento acumulado y sistemático produce investigación científica, porque la investigación es la causa, la falta de investigación es la falta del atraso de los pueblos,
por ejemplo, ¿no? Si no se investiga, se queda en información del pasado y no debería ser así, ¿no? Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos a nuestra clase. Vamos. ¿Tienen alguna pregunta? Profesora, sí, disculpe, solo una consulta, si ya colgó la diapositiva de las clases. No ha revisado, solo que si me pudiera decir ya lo colgó. Ah, ok. Sí, sí, es cuestión de poder actualizar. Tenemos que actualizar el sistema en la plataforma y ahí es seguro que ustedes puedan visualizarlas. ¿Alguno de ustedes ya lo actualizó? ¿Se puede ver para que pueda confirmar sus compañeros? Ujú. Sí, Karina, ¿tú pudiste observarlo? No, profesora, por eso le preguntaba, mi grupo tampoco lo ha podido visualizar, por eso yo creo que somos ya varios. Uy, ya. Miss, yo antes de entrar a las clases lo vi, pero no estaban las diapositivas. Pero a no ser que recién lo ha subido, ¿no? Después de las clases. Ya. Recién mi se puede visualizar, las Sí, diapositivas ya subido. están. Ya están, ha sido antes de la clase. Sí, Hasta la sesión 5. sí, así es, esta semana. Gracias. Ok, chicos, gracias también a ustedes. Y ahora nos vamos a la asistencia. Bueno, chicos, yo tengo que dar otra clase. Por cuestión de tiempo, voy a tomarle foto a todos los participantes y con esto subo la asistencia, ¿está bien? ¿Ustedes tienen otra clase después de esta? Sí, profesora, también tenemos otra Sí, clase. Miss, tenemos otra clase. Ya, entonces, sí, justo le estaba tomando esa foto hace un ratito. Bueno, por esta vez nomás, ¿sí? Disculpen la demora. Por esta vez son 32 alumnos hasta el final de la clase. Ya está. Ya. Yo lo paso ahora a la asistencia. Sí, chicos, no se preocupen. Todos los que están aquí en clase tienen asistencia para el día de hoy. Ya mañana terminamos un poquito antes porque si no, no voy a poder llegar a la siguiente clase. ¿Sí? Y ustedes tampoco. Gracias por su tiempo. Gracias por su participación. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Chao, chao. Disculpe, no sé si me puso Cruz presente. Hasta mañana, Miss. Sí, sí estás acá estás aquí en los participantes. Sí, sí estás. Gracias. Gracias, mira, hasta mañana. Hasta mañana.